En la mañana grabamos el otro video donde les dije que este iba a ser muy fuerte, más que todos los anteriores. Afortunadamente, el día de hoy, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace una declaración, ratifica una declaración que había dado anteriormente, en la que reconoce que hay objetos voladores no identificados por el gobierno de los Estados Unidos y por ende la Unión Americana tiene que aumentar su poderío militar, su poderío bélico. No tendrían defensa contra esas naves indudablemente tripuladas con una tecnología muy superior. Recordemos que en 2013 el Vaticano había reconocido, Gabriel Funes, el vocero del Vaticano, hizo una declaración reconociendo la posibilidad de vida inteligente extraterrestre que convivía con nosotros, podría coexistir con nosotros. Y en cuestión de hace aproximadamente 3 meses, quizá más, el Pentágono desclasificó archivos OVNI, objetos voladores no identificados, pero si son tripulados, los seres que tripulan esos objetos voladores son seres inteligentes y con una tecnología muy superior a la nuestra. Decir la nuestra es mucho presumir, a la de Estados Unidos y Rusia, quizá China. De estos seres que devoran así al ganado en todas partes del mundo, hoy día han aparecido siempre, y de esos seres es de los que habla la Biblia. Si a estas entidades se les pone piel humana con cualquier color, seguramente los identificaríamos con algún conocido nuestro. Debemos tener un criterio mucho más amplio y ver lo que está escrito tal y como lo analizan los que conocen sus idiomas, el idioma hebreo, y que analizan los escritos después de terminar un grado muy elevado de estudios. Les dije que íbamos a ver el linaje de Abraham, linaje entre comillas, porque estamos hablando de unos ancianitos como estos, un hombre de 100 años, una mujer de 90 años. No es creíble. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Quién es el padre de los hijos de Abraham? Si de Abraham saldrían naciones, su linaje sería importante. ¿Por qué se ignora entonces a la mayoría de sus hijos? A la mayoría de sus hijos los ignoran los textos bíblicos, los ignoran quienes hablan de ello. Pues con Setura o Ketura procreó 6 hijos que son ignorados en cuanto a linaje y desde luego fueron ignorados en cuanto a herencia, solo les dio obsequios, unos regalos. Los nombres de estos 6 hijos, supuestos hijos de Abraham, eran según Génesis 25 del 1 al 4, Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. En el versículo 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo. Abraham murió a los 175 años de edad. Aquí el ancianito tenía apenas 100 años de edad. ¿Cómo se vería, cómo estaría a los 175 años? Ubiquémonos. Abraham no puede ser relacionado con exactitud a ningún tiempo específico. Es reconocido por los estudiosos que la era patriarcal, el éxodo y el periodo de los jueces es una construcción literaria tardía que no se relaciona con ningún periodo específico de tiempo en la historia.
Fue compuesto en el periodo persa temprano, siglo VI antes de Cristo, por conflictos territoriales que existían entre quienes permanecieron en Judea, Israel, y los que llegaron de Babilonia. Vamos a analizar la promesa de un Dios a Abraham, de un Dios, porque en realidad la palabra Dios no existe en hebreo, no tiene un significado. ¿Por qué? Abraham era sumerio, y para ellos esos seres eran simplemente sus gobernantes, los poderosos, pero no tenían el concepto de Dios que les dio la filosofía griega, la teogonía griega, la filosofía cristiana, el cristianismo en sí. Lo que nosotros creemos que es un Dios, para ellos no era un Dios, ni dioses. Bueno, en Génesis 12:2, un Dios, un Elohim, le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso ya lo habíamos leído. Ahora entremos en el tema. Pero ¿quién fue el padre de los hijos de Abraham? ¿Faraón o Abimelech? Según lo que está escrito en la Biblia. En Génesis 12:11, cuando Abraham está en Egipto, le dice a su mujer, ella, es una fotografía de una anciana de 90 años, y esos son los que tenía Sara. Le dice: eres una mujer muy bella. En Génesis 12:13 dice: por favor di que eres mi hermana, para que me beneficie a causa tuya. Para que me beneficie a causa tuya. En el pizarrón lo dice claramente, está con el número 1 en hebreo. Y aquí vamos a leerlo, cómo lo interpretan los talmudistas. Para que me beneficie a causa de ti, es decir, para que me den regalos por tu causa, como si la estuviera ofreciendo o vendiendo. ¿Qué dice el Targum? ¿Cómo lo analizan los rabinos judíos? Difícil es comprender la intención exacta de Abraham al decir esto. El tema ha sido analizado de diversos modos por los comentaristas, quienes han ofrecido varias interpretaciones posibles, desde la exculpación hasta la crítica. Hay que ver, por ejemplo, el comentario del Rambam. El Gur Aryeh explica que, al decir que Sarai era su hermana, Abraham tenía como propósito congraciarse con los nobles del país, quienes, pensando que él era su hermano, le honrarían. Los regalos serían expresión de ello, con el propósito de conseguir su aprobación para un eventual matrimonio con ella. Al pedirle eso, Abraham hubiera consentido de que alguien, cualquiera de ellos, la tomara por pareja. Lo dicen los rabinos judíos. Desde luego los cristianos saben mucho más. Creen saber, con su Biblia Reina Valera o de Testigos de Jehová. En Génesis 12:15 dice: cuando la vieron los eunucos, en las Biblias, hablando de Reinas Valeras, dice los oficiales, no, es Sarís, en hebreo dice Sarís, los eunucos, la llevaron a casa de Faraón, el harem, a esa señora, al harem. Y en el versículo 16 dice: y él benefició a Abraham por causa de ella, y le dio rebaños, reses, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. La palabra camellos es muy importante porque veamos nosotros cuando en Arabia se domesticaron los camellos. Por eso no pueden ubicar a Abraham en ningún tiempo. La arqueología ha encontrado restos de camellos con seres humanos, ellos domesticados, en el siglo XI antes de Cristo. Pueden buscar toda esa información, deberían, para que entiendan más esto. En el versículo 16 dice: Abraham recibió en pago por ella ovejas, vacas, burros, siervos, siervas, burras y camellos. Supuestamente Yod-Heh Vav-Heh era conocido en Egipto, y él evitó que Faraón tomara a Sara.
Pero ese Dios no gobernaba en Egipto. Si hubiera gobernado en Egipto, jamás hubiera regresado con esa tribu de Israel, siempre traidora, idólatra. Por eso la castigaba tanto, la cuerriaba tanto. Una tribu siempre infiel. Si hubiera tenido ese poder, se hubiera quedado a gobernar Egipto. Vamos a ver a Abraham en tierras de filisteos con el rey de Gerar, Abimelech, porque el viejito volvió a hacer lo mismo. En Génesis 22, tierra de filisteos, y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Gerar era una antigua ciudad en la frontera sudoccidental de Canaán, muy cerca de Gaza, por cierto, Gaza. Supuestamente el Dios de Abraham evitó otra vez que el rey filisteo Abimelech tomara a la mujer, pero este pagó por ella, y bien. Le dio a Abraham ovejas, vacas, y le devolvió a Sara su mujer. Esto aparece en Génesis 20:14. En Génesis 20:12, retrocediendo, Abraham reconoce que en realidad Sara es su media hermana. Es hija de su padre, del mismo padre, con otra mujer. Y gracias a Sara, el rey filisteo le permitió morar en tierra filistea. En Génesis 20:16 viene algo muy bonito. Abimelech le dice a Sara, le habla, ¿y qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? Pagué a tu hermano 1000 piezas de plata. Que esto sea para ti velo de ojos, y para todos los que están contigo, y ante todos podrás ser reivindicada. Eso es lo que le dice el rey filisteo a Sara. Pagué a tu hermano 1000 piezas de plata. Que esto sea para ti velo de ojos. Significa tápate los ojos. Y con este dinero te vas a reivindicar con tu pueblo. Pero vamos a leer en el Talmud por qué le dio ese dinero, según los talmudistas, según los rabinos judíos. Pues dice aquí, pues si yo te devolviera a tu marido sin nada, podrían decir, luego de que abusó de ella, la devolvió. Pero ahora que me vi precisado a gastar parte de mis bienes y apaciguarte, sabrán que fue contra mi voluntad que te devolví a causa de un milagro. O sea, porque ese Dios volvió a intervenir ahora en tierra filistea y evitó que el rey filisteo tomara y usara a Sara como una mujer, como una concubina. Pero el Dios de los filisteos, el rey Dios que reinaba en esos territorios, era Dagón, no Yahvé. En Génesis 26:7, su hijo Isaac hace lo mismo. Y con el mismo rey que pudo haber sido su padre. Y cuando los hombres de aquel lugar, Gerar y el mismo rey filisteo Abimelech, le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Isaac hace lo mismo y con el mismo personaje Abimelech. En Génesis 26:8, Abimelech vio a Isaac fornicando con su hermana. En el pizarrón aparece en el versículo número 2. En el número 2 está escrito en hebreo. Por si alguien quiere acudir o sabe leer hebreo, verá que eso es lo que dice. La palabra fornicar es muy leve para lo que realmente dice. Abimelech vio fornicando a Isaac con su hermana. En Génesis 26:14 dice que Isaac tenía cosechas, rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia.
Ellos sabían aprovechar a sus mujeres. Ahora hagamos una pausa con este linaje y veamos que ese mismo Dios, Yahvé, que le hace la promesa a Abraham acerca de su linaje, le hace exactamente la misma promesa a una mujer, a Agar. En Génesis 21:18 dice: yo haré de él, de Ismael, el primogénito de Abraham, una gran nación. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Si un hombre hace la misma promesa a varias personas, va a haber problemas. Si un Dios hace la misma promesa a varias personas, pues ya vemos los problemas que ocasionó. En Génesis 21:20 dice: y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Para que veamos la importancia de Isaac para con ese Dios. Pero la pregunta más importante: ¿y si fuera Yahvé, Jehová, Yod-Hei Vav-Hei, el padre de Isaac? Estos seres, porque no son dioses. En Génesis 18:1 dice: después le apareció Yod-Hei Vav-Hei en el encinar de Mamre. Y en todas las Biblias dice: se apareció Jehová. Se apareció Jehová. En el encinar se le aparece a Abraham. Lo vemos en el número 3 en el pizarrón. Aparece el tetragramatón ahí. En Génesis 18:2 dice: tres hombres, porque viene la palabra Ish en hebreo, se aparecieron a Abraham, corrió ante ellos y se arrodilló ante ellos. 18:3 les dice: señores míos, porque eran iguales. Esos seres eran iguales. No podía identificarlos, no los conocía. 18:4 dice ahí: será tomada agua. La expresión es un poco confusa, al menos para mí. No se sabe quién les llevó agua o si ellos tuvieron que tomarla. Abraham no pudo llevarles el agua ni hacerles ningún servicio físico porque estaba recién circuncidado. El viejito de 100 años, perdón, no, ahí tenía 99, se acababa de circuncidar. Y vaya a saber con qué objeto, con qué instrumento más bien. Dice: será tomada agua y laven sus pies y recuéstense bajo el árbol. Esos seres estaban sucios y cansados. No habla de seres espirituales. Venían mugrosos y cansados. En los versículos 18, 5 y 6, en el capítulo 18, versículos 5 y 6, Abraham ordena a Sara preparar pan para ellos. En ningún momento aparece que se lo hayan comido, pero él ordena que preparen pan para ellos. Y luego, esto es muy importante, ordena que preparen 3 becerros, no uno. En hebreo habla en plural: prepararles un becerro a cada uno. Lo vemos aquí en el número 4 en el pizarrón en hebreo. Y luego dice: comieron, les dio crema y leche, y se quedó parado junto a ellos bajo el árbol, y ellos comieron. Estaban hambrientos. El número 4 en el pizarrón. Y vamos a ver qué nos dice el Targum. ¿Qué dicen los grandes rabinos judíos? En español nos traducen un ternero tierno y bueno. No. En hebreo dice: de hecho eran 3 terneros, a fin de servirles 3 lenguas. Incluso aclara que con mostaza, pero pudo ser crema, cualquier cosa. Al traducirlo es una palabra nueva para nosotros. Pero una lengua a cada uno. Estos seres es lo que comen: la lengua, los ojos, las entrañas,
Las glándulas suprarrenales, cerebro, ojos, eso es lo que devoran ellos. Lo bueno es que tenemos aquí a los rabinos para que nos expliquen lo que para nosotros es difícil de entender. En Baba Mesía 86b dice, la lengua de ternero, dice con mostaza, es que la palabra a nuestro tiempo no se adecua. La lengua de ternero era un platillo escogido de la época, como Rashi mismo señala en Baba Mesía 86b. Es platillo digno de reyes y príncipes, o de estos seres que tal vez pronto se pongan en contacto con nosotros, porque una de las cosas que dijo Obama, muy interesante, es que el ser humano tiene que adecuar sus pensamientos al grado tal de que habrá nuevas religiones. Esto lo pueden buscar en la red porque el discurso es muy reciente. Nuevas religiones, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros llamamos dioses son estos seres mortales como nosotros. Ahora bien, en el 18.9, Génesis 18.9, ellos dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? En 18.10 dice, volveré a ti en esta época, más adelante en esta época, y tu mujer tendrá un hijo. Aquí ya habla uno de ellos con Abraham. Sara se ríe, vemos en el 18.10, Sara se ríe porque eran ancianos, súper ancianos. Yod-Heh-Vav-Heh se molesta por la risa y dice, versículo 14, ¿acaso hay algo inalcanzable para Yod-Heh-Vav-Heh? En el pizarrón aparece en el número 5. Está escrito en hebreo. Si alguien lee hebreo, verá que no miento. ¿Acaso hay algo inalcanzable para Yod-Heh-Vav-Heh? Abraham era sumerio. Todos estos mitos, toda la Biblia viene de allá. Abraham era sumerio. De allá se trajeron todas estas leyendas. Nada más que en el Enuma Elish y en todos los escritos sumerios que ahora tenemos a nuestro alcance, viene detallado no en una forma infantil, nos habla de clonación. Por eso los milagros de ancianos pariendo o de vírgenes pariendo, se trata de que nuestra mente vaya hacia otros ámbitos intelectuales, otros alcances. Ellos preguntan por Sara porque no tienen el poder de la omnisciencia. Estos seres no pueden adivinar lo que hacen y menos lo que piensan los seres humanos. Por eso se supone, y leamos el libro de Enoc, que nos han dejado observadores para ver hasta dónde alcanza la ciencia de los seres humanos y pudiera ser un peligro para ellos cuando regresen. Los vigilantes les llaman. En el versículo 18-16, los hombres, los Ish, se levantaron de ahí y observaron con dirección a Sodoma, y Abraham iba con ellos para acompañarlos. En el versículo 17, Yahvé dijo, ocultaré a Abraham lo que yo haré, supuestamente es muy importante para él. Y en el versículo 18-22 dice, los varones se fueron de ahí y marcharon hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba de pie delante del Eterno. Estar de pie delante de alguien es una actitud retadora, y eso aparece aquí. Pero escribí en el número 6 en el pizarrón, delante del Eterno, porque no es la misma frase que vemos en Génesis 6.3, cuando Eva dice, he concebido gracias a Yahvé, gracias a Dios, gracias a Jehová. No, ahí no viene delante del Eterno, sino que dice, he concebido con el Eterno. Por eso quise escribir esta frase, porque vamos a hablar después de Eva y Jehová. En 18:23, Abraham enfrenta a Yahvé y le dice, también al justo destruirás junto con el malvado. Lean el número, vamos a leer en el libro mejor, porque esto me parece que no lo escribí en el pizarrón. Lo enfrenta, Abraham enfrenta a Jehová, y no nos admiremos, recordemos que Jacob le dio una golpiza.
Bien, en Bereshit Rabá 49:8 dice la actitud de guerra, esto es estar dispuesto a hablar a Dios en términos estrictos y duros. Eso dicen los rabinos judíos, no pastores. Cuando dijo, también al justo destruirás junto con el malvado, la actitud de apaciguamiento, esta es de humildad, siendo yo polvo y ceniza, y la disposición a rezar, no aplican aquí, no aplica aquí. Se le enfrentó, Abraham se le enfrenta a Jehová, y luego viene ¿qué? Un regateo con él. Si encuentras a 50 justos, y si hubiera 40 justos, y así sucesivamente hasta llegar a 10. En 18:33, Yahvé se fue cuando terminó de hablar con Abraham. Desde luego, cuando hablamos de los justos, los niños no cuentan. Los niños no cuentan. Y tan no cuentan que también de ellos habla el Talmud. Pero ¿qué es lo que nos dice? En el Talmud Rashi dice, si los destruyes, o sea, la gente inocente, ¿qué dirán de ti? Ese es su oficio. Ese es el oficio de Dios. Arrasar con todos, tanto justos como malvados. Así hiciste con la generación del diluvio y con la generación de la dispersión. Un destructor, un asesino. Y nos quieren educar con religión. Que con religión eduquemos a nuestros hijos. Recordemos que el concepto Dios y ángeles no existen en hebreo. La angelología es un invento muy posterior. Yod-Heh Vav-Heh era el Elohim de Israel. En Génesis 18:25, Abraham lo llama el juez de toda la tierra. O sea, los poderosos, los Elohim, son poderosos, no dioses, no ángeles, no seres espirituales. Los Malachim eran mensajeros, no ángeles, mensajeros, todos ellos mortales, todos ellos Ish, varones. Varón de guerra se menciona siempre a Jehová, igual que los Elohim de Sumeria, de donde procedía Abraham. Si son mortales, se ensucian, según lo vemos aquí, se cansan, tienen hambre y comen, entonces deben asearse, descansar y defecar. ¿Por qué no habrían de tener sexo? En Génesis 21:1 dice ahí, y se acordó Yahvé de Sara y le hizo conforme había hablado. Y le hizo conforme había hablado. Sara concibió y dio a luz un hijo para Abraham en su vejez, en el plazo que Elohim había hablado. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Dice, en el plazo que Dios le había hablado. Esto enseña, nos dicen los rabinos judíos, que Isaac nació a los 9 meses, para que la gente no dijese que en realidad pertenecía a la casa de Abimelech. No soy yo el mal pensado. Se trata de razonar. Se trata de razonar. Eso dicen aquí los talmudistas judíos. Esto enseña que Isaac nació a los 9 meses para que la gente no dijese que en realidad pertenecía a la casa de Abimelech. Rabbi Jamá dijo, Isaac nació a los 7 meses. Eso es lo bonito de los rabinos judíos. Siempre discuten entre ellos, siempre alegan. No solo con Jesús debatían, siempre están debatiendo en ellos. Por eso una cosa es el Tanaj y otra cosa es el Talmud. Cada que aparece un Rambam, un nuevo sabio judío,
sus discusiones, sus alegatos, los confronta con lo que ya ha escrito, y por eso va creciendo y creciendo y creciendo el Talmud, y por eso le llaman palabra viva. Es digna de estarse discutiendo, de estarse analizando, y eso es lo que debemos hacer nosotros. No quedarnos nada más con lo escrito, y mucho menos con los dogmas que nos impusieron seres verdaderamente ignorantes. Ahora veamos este relato, analicemos esto último. Se rumoraba, ¿cómo no se iba a rumorar? Que Isaac no era hijo de Abraham, si había prestado a su mujer aquí y allá, y que alguien crea que Dios iba a evitarlo. De verdad se necesita ser demasiado infantil. Pues este mismo relato ocurre, se nos presenta después en el Nuevo Testamento, con el hijo de un soldado romano de origen griego, Pantera. Exactamente lo mismo. Pero hasta aquí vamos a dejar este estudio, porque en el siguiente vamos a analizar cuál es la diferencia entre Jesús y los demás mesías judíos. Hay muchas diferencias y muy importantes. Eso vamos a entrar a analizar ahorita. Gracias.